Saludos. Hoy vamos a hablar de lo que había prometido la lección pasada. Vamos a hablar de por qué surgió la Unión Soviética y las razones que la llevaron a su derrumbe, ¿no? Es necesario hacerlo porque he estado viendo prácticamente ningún libro habla al respecto, tampoco ningún documental o alguna revistilla por el estilo. Casi no se sabe las razones de por qué cayó la Unión Soviética, al menos desde un punto de vista científico. Lo único que puedes encontrar en el mejor de los casos son las estupideces que escribió Orlando Figes, y no vale la pena ni siquiera estar leyendo libros al respecto. Es como la ufología, ¿no? No se abordan las cosas desde un punto de vista científico. Se llega siempre, toman para demostrar lo que quieren demostrar, toman como premisa lo que quieren demostrar. Hay cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, cada vez creo que es mejor ver un documental de Jaime Maussan que estar leyendo ese tipo de libros, ¿no? A nuestro parecer, solamente el viejo Ted Grant ha escrito lo que corresponde a la realidad sobre la caída de la Unión Soviética, ¿no? Obviamente basado en los últimos escritos de Lenin, en lo que pensaba Trotsky al respecto, ¿no? Y este libro lo escribió Ted Grant, que es una serie de compilaciones que escribió para The Militant, un periódico de hace tiempo, sobre la Unión Soviética, ¿no? Y finalmente se compilaron y salió este libro, Rusia, de la revolución a la contrarrevolución, ¿no? Lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta serie de documentales será lo que ustedes puedan encontrar en este libro de Rusia de la revolución a la contrarrevolución, ¿no? Es claro, ¿no? Quienes estén de acuerdo estamos está en su derecho de mantener su punto de vista y nosotros de mantener el nuestro, ¿no? Y estamos en todo momento dispuestos a un debate, a un debate de las ideas al respecto, ¿no? Que para quien quiera que no esté de acuerdo al respecto, ¿no? El primero de estos videos, de esta serie de videos, tiene que tratar sobre un balance de la Revolución Rusa, la Revolución de 1917, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿no? La Unión Soviética fue el país más avanzado de la humanidad, que la humanidad ha conocido, a pesar del régimen stalinista, a pesar del régimen totalitario que se vivió en la Unión Soviética, porque sí que lo fue. Ya más adelante hablaremos cómo caracterizamos este régimen, completamente antidemocrático, pero no por ello dejaba de ser el país más avanzado del planeta, ¿no? La economía planificada, es decir, la expropiación a los grandes terratenientes, la expropiación de las grandes tierras y por otro lado, por eso, la expropiación de la banca, la expropiación sobre todo de la industria pesada, llevó a este país hasta el cielo, ¿no? Ahora imagínense qué es lo que habría sucedido. El cielo, como decía Marx, si no me recuerdo, ¿no? El, el cielo es el límite, ¿no? Llevaron a pesar de todo ello. Ahora imagínense lo que hubiera sucedido si en la Unión Soviética hubiese existido una democracia obrera como realmente tenía que haber sucedido, ¿no? Desafortunadamente no se dio esta situación, ¿no? Era un país más atrasado que lo que es hoy la India, ¿no? Ustedes comparen en este momento a la Unión Soviética y lo que fue o lo que hoy es, que es la desintegración, todos volvieron los viejos demonios, ¿no? Todas las guerras de nacionalidad, de creencias religiosas, toda esta porquería que había desaparecido, toda la ufología, todas estas cosas han regresado a la Unión Soviética, y todo esto había desaparecido, ¿no? Toda la gente se había congregado, más o menos se mantenían. Habían sido resueltos muchos de esos problemas de cuestión nacional, problemas sobre xenofobia, todo esto había sido resuelto más de forma revolucionaria en su momento, gracias a la Revolución Rusa de 1917, ¿no? En la Unión Soviética, uno de cada tres obreros era un obrero cualificado. En la Unión Soviética había más científicos solamente en ella que en Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. Esto ya es muy, muy importante, ¿no? Bueno, es que me vengo recuperando un poco, todavía sigo un poco mal de la nariz, no puedo aún usar mis anteojos, pues, de comprender.
pero creo que era necesario empezar a escribir y a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre la caída de la Unión Soviética y sobre su surgimiento, ¿no? Para que quede claro que es una cuestión científica, que es una cosa que se puede entender perfectamente y que no es una cosa que haya sido un capricho de la historia el surgimiento de este fenómeno, ¿no? Bueno, entonces continuaba en ese aspecto, ¿no? Resulta que era el país donde más se gastaba en educación a nivel mundial por persona, ¿no? Resulta que el crecimiento de 1913 hasta los 60 en el siglo XX, 1963, si no mal recuerdo, resulta que es el país que más creció 1300%, ¿no? A nivel, era un país, como les decía, más atrasado que lo que es la India hoy, y se volvió en la primer potencia a nivel mundial, ¿no? Nada de esto habría sido logrado sin haber obviamente sido destruida la burguesía en ese país, ¿no? Bueno, de ahí hace falta hacer un balance de cómo fue entonces que nació la Unión Soviética y cómo fue que degeneró en un régimen totalitario, siendo que había nacido como un régimen de toda la clase trabajadora como algo sano, ¿no? Bueno, esto va a ser obviamente lo que vamos a estar tratando a lo largo de esta serie de videos, ¿no? De esta serie de videos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es definir lo que es una revolución. Una revolución es cuando las clases trabajadoras, cuando de un país están hartas, están en un momento, salen de su rutina y quieren tomar el destino de su país, del país donde vivan o del lugar donde vivan con sus propias manos, ¿no? Lo normal es que la gente le quiera dejar las cuestiones de la política a los que ellos creen que saben, a los políticos convencionales. Pero llega un momento donde las cosas cambian, ¿no? Y donde la gente no está de acuerdo con mantener esta situación, y cuando no están de acuerdo con mantener esta situación es cuando salen a la arena de la lucha, a la arena de la lucha de clases, ¿no? Lo que normalmente no pasa en 20 años ocurre en 20 minutos, ¿no? Pueden estar recibiendo ataques durante mucho tiempo los trabajadores y no por ello salir, dejar de estar inconformes por lo que está sucediendo. Sin embargo, llega un momento donde cualquier cosilla que pasa cambia la estabilidad de los ánimos de lucha, y la gente que originalmente no quería saber nada de política, que no quería saber nada de lucha, de repente sale a la lucha. Cuando ocurre eso es una revolución. ¿Qué es lo que ocurre? Como decía Hegel, ¿no? Por lo general la conciencia de los trabajadores va por detrás de los acontecimientos, y la conciencia de todos para cualquier acontecimiento. Nuestras mentes son realmente las que van por atrás. El pensamiento, no somos duros de pensamiento, sino elásticos, ¿no? Porque las cosas van pasando, y aunque las cosas van pasando, nosotros nos vamos rezagando conforme lo que va pasando. Somos renuentes a lo que pasa, pero llega un momento donde, por más renuentes que somos, nuestro entendimiento alcanza a los acontecimientos. Eso es lo que ocurre cuando empieza una revolución, que las mentes de las personas que normalmente estamos por atrás de los acontecimientos, llega un momento donde nuestras ideas alcanzan a los acontecimientos. Es ahí cuando inicia una revolución. Se cierran todos los caminos posibles para otro tipo de salida, ¿no? Una revolución necesariamente tiene que ser un estallamiento sangriento, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar cubos de sangre donde quiera que hablamos de revolución, pero eso no es así. Es cuando la gente sale al escenario político, ¿no? Cuando es un movimiento masivo, ¿no? Esto fue lo que sucedió en Rusia, ¿no? El partido bolchevique era un partido pequeñito, un partido de 8,000 personas en febrero de 1917. Y cuando sucede de febrero a noviembre o a octubre, en ese momento estalla la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Y bueno, se puede decir dos revoluciones, ¿no? La de febrero y la de noviembre. Pero nosotros lo podemos considerar todo como un mismo proceso, como un único proceso, un proceso de flujos y reflujos, un proceso que, de no haber existido el partido bolchevique, habría sido un proceso muy largo, la Revolución Rusa, y al final habría sido derrotada, de no haber existido el partido bolchevique. Pero existía este partido bolchevique, ¿no? Entonces,
que es aquel de estos ufólogos que hablan o conspiranoicos, que dicen la revolución rusa no es una revolución, sino que es un acontecimiento como un golpe de estado. Pues bueno, eso sí es sacar la varita mágica, una vez más sacas la varita mágica, y así como los idiotas que dicen que la Tierra está hueca, como que la Luna está hueca, que es el satélite de no sé quién, de la misma forma es decir lo otro, ¿no? Es que los bolcheviques hicieron un golpe de estado, pero ¿dónde se ha visto que puedas tomar un golpe de estado siendo 2 o 3, o siendo 8,000, un partidito de 8,000 personas, ¿no? O sea, aquí en México, el partiducho de Encuentro Social, bajo esas condiciones, tendría mejores condiciones para tomar el poder que los bolcheviques en 1917. Un partiducho como tenía más recursos, como como el Encuentro Social, partido de derechas, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Verdad que si yo les digo que mañana va a tomar este partido, Encuentro Social, el poder en México, pues no tiene no sería un pensamiento mágico? Pues es lo mismo. Quienes plantean que el partido bolchevique llegó al poder a través de un golpe de estado, pues tenía que tener armas, tenía que tener alguna palanca de alguna forma u otra, pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que en Rusia hubo una revolución, y lo único que ocurrió fue que el partido bolchevique fue quien se puso al frente de la revolución. De febrero a noviembre del viejo calendario, en el otro calendario, o si quieren decir de febrero a octubre, en el otro calendario, el partido pasó de 8,000 a 200,000, ¿no? Y no solo eso, eran cuadros que estaban bien probados para la revolución, ¿no? De hecho, cuando estalla la revolución, los dirigentes del partido bolchevique ni siquiera se encontraban en Rusia, todos estaban regados los dirigentes en todas partes del planeta, porque la policía zarista los estaba buscando. Fue un movimiento espontáneo, y la revolución de febrero estalló un día de la mujer, nadie lo tenía contemplado. De hecho, fue una cosa espontánea que los obreros empezaron a plantearse hacer una huelga en ese mismo día. Algunos dirigentes bolcheviques incluso se opusieron, de los que estaban en ese momento, a una huelga general, pero independientemente de la voluntad de los bolcheviques o no, estalló la huelga general, que fue un éxito rotundo en ese momento, una huelga general en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Tras ese movimiento, obreras cierran todas las fábricas, los cosacos en un momento dado son llamados a detener el movimiento huelguístico, las mujeres rebasan a los cosacos, los hacen a un lado, y ellas empiezan a ponerse al frente de las movilizaciones, sacan a los otros pocos obreros que había a las movilizaciones, y empieza a haber incluso una insurrección, ¿no? Fuera de esos acontecimientos, en toda la Revolución Rusa, no hubo cubos de sangre, ¿no? Si nosotros escribimos estos acontecimientos de febrero de 1917, cuando empieza el movimiento, es entonces cuando ocurre todo esto. Los dirigentes bolcheviques no sabían, que les cayó de sorpresa. Lenin unos meses antes había dicho que en diciembre de 1916 estaba escribiendo algo así como que él ya estaba viejo, que él ya se iba a morir, y que a él no le iba a tocar ver la revolución, y que su trabajo iba a quedar para la posteridad y para que otras personas sacaran conclusiones a partir de sus ideas. Eso es lo que pensaba incluso Lenin en 1900, en un año antes. ¿Qué digo un año antes? Digo unos meses antes de la revolución de octubre. Eso es lo que pensaba Lenin, ¿no? Entonces, Trotsky estaba incluso en Estados Unidos, porque toda esta policía lo estuvo aventando desde Rusia hasta barriendo toda Europa, hasta que tuvo que brincar el charco y llegar a Estados Unidos. Después, cuando se enteró de la revolución en 1917, estando él en Estados Unidos, tuvo que salir corriendo de Estados Unidos para Rusia, literalmente corriendo, y tuvo que pasar un tiempo, un campo de concentración por ahí, en alguna islilla por ahí, hasta que por fin tuvo la oportunidad de salir escapándose de ese lugar, ¿no? Como pueden ver, finalmente les agarran a los propios bolcheviques, les agarran los acontecimientos. Y de hecho, los pocos bolcheviques que estaban en la dirigencia, en vez de haberse puesto al frente de los movimientos, estaban pidiendo un gobierno de coalición con los mencheviques, con los socialrevolucionarios, con el propio Kerensky, que no era más que un oportunista en aquel entonces, todo el tiempo fue un oportunista. Y no fue hasta que Lenin llegó
y que paró el carro de todo, de ese punto de vista del partido bolchevique, ¿no? Quienes estaban incluso llamando por esa especie de gobierno de coalición eran Zinoviev, Kamenev y Stalin, los mismos que más adelante, las mismas estupideces de los mismos estúpidos de siempre, ¿no? Ya a lo largo de estos videos estaremos hablando un poco al respecto de el papel negativo que estuvo jugando Stalin, Zinoviev y Kamenev desde los orígenes del partido bolchevique, ¿no? Desde que el partido bolchevique era el partido bolchevique. Pero esto es una prueba de que incluso es que es un golpe de Estado, es que incluso ni siquiera los bolcheviques estaban en condiciones de tomar un golpe de Estado, de no haberse puesto Lenin al frente del partido bolchevique, o Trotsky, si no hubiera llegado Trotsky y Lenin, la revolución de octubre jamás se habría dado. Es ahí, ¿no? Donde lo poquito, con estos dos personajes, son los que dieron un vuelco total a la historia, ¿no? Y con esto, ¿qué queremos decir nosotros? Que ese es el factor subjetivo de la historia. Así como muchas reacciones químicas necesitan de un catalizador para que se den estas, o al menos para acelerar el proceso, Lenin y Trotsky es aquí ese proceso. Es lo que llamaba el proceso molecular de la revolución, ¿no? Es lo que le llaman, eso es el proceso molecular. Y como los procesos moleculares tienen ellos sus propios catalizadores, aquí también hay un catalizador. Lenin y Trotsky fueron sus catalizadores sin duda alguna de este movimiento, ¿no? Con esto, ¿qué queremos demostrar, no? Que finalmente la revolución rusa fue una revolución. No se trataba de ninguna otra forma como de un golpe de Estado. Si ni siquiera los bolcheviques no tenían en la conciencia la toma del poder hasta que llegó Lenin de Suiza. Fue cuando él les planteó al partido bolchevique, ¿y por qué no tomáis el poder? Les plantea Lenin. Y es a partir de entonces cuando hay un cambio de orientación en la política del partido bolchevique, ¿no? Esta es la historia del partido bolchevique, y esto es lo que nos demuestra que finalmente quien hizo finalmente la historia fueron las masas, que sin el movimiento de masas que se empezó a dar desde febrero de 1917 no se habría tomado el poder, y es ufología plantear lo contrario, decir, no, es que no realmente, que la Asamblea Constituyente, tras la Revolución de Febrero, o el gobierno provisional cayó porque no fue capaz de resolver ninguna de las cuestiones por las que la gente había estallado la revolución en aquel entonces. La gente quería pan, paz y tierra. Esas son las consignas que llevaron al partido bolchevique en 1917 a tomar el poder. Eso es, ajá. Si en verdad la Asamblea Constituyente, el gobierno provisional habría resuelto algo, entonces no habría estallado la revolución de octubre, porque la gente se habría sentido satisfecha con eso. El partido bolchevique no habría pasado de 8,000 a 200,000 en un periodo de meses, de no haber sido por esa razón. Pero ahí está la prueba de que es un movimiento de masas, que fue una revolución lo que puso el partido bolchevique en el poder. Y con esto damos respuesta a esa bola de ufólogos, a esa bola de conspiranoicos de derecha, porque lo que son finalmente las ciencias sociales enemigas del marxismo no es más que eso, no son más que ufólogos. Y esto es lo que estamos probando en este momento. El partido bolchevique toma el poder porque se pone como dirigente a través de esas consignas, ¿no? Fueron capaces de ganar la mayoría en los soviets. ¿Qué es un soviet? Los soviets no son invenciones de Lenin o de Marx, ¿no? No son invenciones de Engels, no son invenciones de la cabeza de León Trotsky, ¿no? Son consejos. La palabra soviet en castellano significa consejos. Son consejos obreros que se terminan organizando los obreros a través de soviets de consejos. Y estos soviets tenían sus dirigentes. Pues resulta que en febrero de 1917 quien tenía la mayoría en los soviets eran, ¿quiénes creen? Los mencheviques. De ningún momento dado fueron los bolcheviques. Si en verdad se tratase de un golpe de Estado, ¿cómo fue posible que un partido tomara la dirigencia y tomar la dirigencia del movimiento significaba tomar la dirigencia de los soviets? Pero no tenían en ese momento, en febrero de 1917, los bolcheviques la dirigencia de los soviets. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que tuvo que haber un movimiento de masas, un cambio en las conciencias de las masas, logrado por las ideas que tenían los bolcheviques, Lenin y Trotsky en particular, a la cabeza de ellos, ¿no? Y con eso damos respuesta
a los ufólogos. En primera, no fue un golpe de Estado, fue un movimiento de masas de toda la clase trabajadora. Y por otro lado, la Asamblea Constituyente no fue capaz de resolver ninguna de los problemas. El gobierno provisional no iba a resolver nada, porque de haberlo resuelto no habría estallado ningún octubre, porque nadie habría estado en desacuerdo, porque habrían sido resueltos todos los problemas que tenían en aquel entonces las clases trabajadoras, ¿no? Eso es lo que queda, es nuestro primer balance de lo que fue la Unión de cómo fue que inició la Unión Soviética. Fue gracias a un movimiento revolucionario, donde se expropió a las grandes tierras, se expropió a la banca y se expropió a la industria pesada. Y a partir de ese momento, cuando toman el poder los bolcheviques, queda un gobierno de democracia obrera. En ese momento, lo que Lenin planteaba eran 4 condiciones para un Estado obrero sano. Un Estado obrero sano no es de ninguna forma socialismo. A lo largo de estos videos demostraremos que no hubo en la Unión Soviética ni socialismo, y mucho menos comunismo, ni que simplemente se trató de un Estado obrero, que nació siendo un Estado obrero sano, donde la clase trabajadora tomaba las decisiones, donde había más o menos una democracia, hasta un momento donde dejó de existir esta democracia, ¿no? Eso es lo que estaremos viendo. ¿En qué momento? Eso es el momento del ascenso de la burocracia stalinista. Por el momento, creo que es todo por el momento. Muchas gracias por haber seguido esta primera parte de este video, y a lo largo de otros videos estaremos haciendo más avances al respecto. Muchas gracias.